amigos, nos encontramos en la iglesia San Francisco de Chillán. Más atrás en mi canal yo tengo un reportaje del año 2018 en donde les muestro a ustedes este patrimonio nacional como es esta iglesia San Francisco. En el interior de esta iglesia se encuentra el museo, el que fue seriamente afectado para el terremoto del año 2010, y queremos ingresar al interior para ver en qué condiciones se encuentra este museo. Para tal efecto nos recibirá la documentalista Abigail Krieger. Partimos diciendo que el Museo San Francisco de Chillán es el primer espacio dedicado a museografía en la ciudad de Chillán a partir de 1918. La necesidad de poner a disposición la historia, que era custodiada por los frailes franciscanos, la cual se traduce en miles de documentos de archivo, piezas de arte sacro, objetos históricos y arqueológicos, impulsan a la orden franciscana en Chillán a abrir este espacio a la comunidad. Y aquí precisamente nos estamos dedicando a describir todos los documentos, o sea, objetos históricos que ha recibido por donación o se han ido acumulando a través de los años aquí en la iglesia de San Francisco de Chillán. Y bueno, esta es la sala designada para eso. También hay una sala a la derecha en la que también se han acumulado también libros y cuadros que también se tienen que poner a descripción bajo ciertos parámetros de una catalogación museológica y a través de una ficha que consta de 7 áreas generales que se subdividen a su vez en distintas áreas para identificar el objeto e identificar su estado de conservación, que ahora es lo más importante para nosotros. Con motivo del terremoto del 27 de febrero del 2010, la infraestructura que alberga el Museo San Francisco de Chillán queda en muy precarias condiciones, al punto que hasta este mismo año, 2022, aún faltan vidrios en 2 de sus salas de exhibición, teniendo varias piezas del museo casi a la intemperie. Esto porque el conjunto patrimonial franciscano de Chillán es tan grande que los esfuerzos se concentraron desde el año 2010 hasta el 2018 a rehabilitar la inmensa estructura del templo. Lo que ahora se está haciendo es poder formar una sala de reserva que en algún momento, en algún tiempo posterior, pueda servir para realizar una exposición museológica que pueda ser usable para toda la comunidad, lo más apta posible para todos, que sea lo más inclusivo para todos, y eso es lo que se está haciendo ahora, realizar esta sala de reserva para poder conservar, mantener en preservación todos los documentos y objetos patrimoniales que ahora tenemos, para después posteriormente abrir una sala de exposiciones que esté libre a todo el público. Ese es el objetivo principal de esta tarea. Por esta razón, desde el año 2018 se comenzó a gestar un nuevo impulso para recuperar los espacios patrimoniales franciscanos de Chillán, entre ellos el museo. Así, una vez inaugurada la Corporación Patrimonio Franciscano de Chillán, se logró conseguir una subvención municipal para recuperar este espacio. El proceso de descripción y de catalogación de los objetos conlleva el hecho de investigar a profundidad de dónde viene el objeto, si tiene alguna marca inscrita de algún fabricante o si existe alguna ficha que se haya registrado antes en el museo que existía antiguamente aquí en la iglesia,
eso se tiene que investigar, averiguar para saber a profundidad de qué origen viene el objeto. Asimismo, lo mencionaba anteriormente con la conservación, en qué estado está, si ha recibido algunas marcas como de termitas, si tiene marcas excesivas de polvos, de hongos, etcétera. Todo eso tiene que estar registrado, además de una descripción completa del objeto, de tal manera que el objeto pueda verse reflejado en las palabras y pueda ser identificado en el momento exacto en que uno hace la catalogación y pueda ser recuperado, digamos. El Museo San Francisco de Chillán tiene una colección de piezas antiquísimas y de gran valor de la historia de la iglesia, objetos sacros e históricos pertenecientes al convento y colegio San Alfonso, fundado en 1585. Entre ellos destacan un libro impreso en Venecia en 1495 y una tánagra, pieza de arcilla griega, anterior a Cristo. También cuenta con objetos religiosos y libros litúrgicos del siglo XVIII, muebles coloniales, una gran colección de imágenes talladas en madera, relicarios y pinturas del manierismo italiano. Aún conserva cartas de Bernardo Higgins, quien fuera alumno de los padres franciscanos en su niñez. La documentalista Abigail Krieger dice que a pesar de los trabajos que hemos realizado con mucho esfuerzo, aún le estamos lejos de decir listo, está todo habilitado. Hoy no funciona la biblioteca ni tampoco el museo, y buena parte del convento está en desuso a consecuencia del terremoto del 2010. Por eso decimos que falta mucho por hacer. Y no podemos olvidar que aquí, a través de libros, objetos y arquitectura, se concentra una parte trascendental de nuestra historia, como ñublencinos. Por eso, y para que una vez más esté disponible en óptimas condiciones para toda la comunidad, tenemos que trabajar en conjunto y apalancar recursos mayores. Muchas gracias por su atención y nos estamos encontrando en otro reportaje, como siempre, cada sábado.